Tarea 4. Clase 3. Conociendo y descubriendo mi personalidad. Resumen. Clase 3. El ser humano tiene la cualidad, la capacidad de convertirse en aquello que sigue y que adora. Empieza a adquirir cualidades de aquello que decidió seguir. El ser humano tiene la capacidad de adquirir características de aquello que decidió seguir, hasta volverse cultura. Y comportarse como tal, es una característica que Dios puso en nosotros. Aferrarse a ser como el varón perfecto. Si una persona decide seguir a Jesús, y se aferra, las cualidades que tiene Jesús empiezan a pasarse a ella. El ser humano adopta características de aquello que decidió seguir o adorar. El final de todo no es aceptar a Jesús, ni creer que eso ya fue todo. Esto apenas es el principio. El apóstol Pablo decía: he corrido la buena batalla de la fe, me espera la corona de justicia. ¿Por qué? Porque es toda una vida de aferrarse a seguir a Jesús. Una persona debe pedirle a Dios que la cambie y le quite todo lo que no sirve. Si la persona cree que ya era todo, está equivocada. Apenas empezó a correr la carrera, por eso hay tanta gente que se dice ser cristiana, y que su vida es una vida mal. Pueden saberse versículos bíblicos, pero sus emociones están mal, están llenos de resentimiento, sus pensamientos están mal, su manera de decidir está mal. Por eso no se trata de decirse, se trata de vivirlo. Entonces, si la persona creía que ya había llegado al final de la carrera porque aceptó al Señor Jesús, error. Cuando la persona acepta a Cristo, apenas está al principio de la carrera. Empieza a correr la buena carrera de la fe. Cuando alguien ha decidido seguir a Cristo, tiene que hacerlo de a de veras. El verdadero cristiano debe dejar que Dios cambie su persona, transforme su persona. Tienes que dejar que Dios cambie su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero tiene que dejar a Dios hacerlo y no estorbarle, tiene que buscarlo, y tiene que aferrarse a ser transformado. Pero si la persona se pone en el papel religioso de decir: ya estuvo, yo ya llegué al final, está muy equivocada, apenas será el arranque. Una persona está compuesta por cuerpo, alma y espíritu. Cuando hacemos un suma esta, podemos ver cómo se mueve y su comportamiento. Hay 3 elementos en esta: su temperamento, su carácter y su personalidad. Somos seres tripartitos: alma, cuerpo y espíritu. Dentro del alma de la persona están las emociones, la voluntad y el intelecto. Pero el alma, ¿cómo se rige? Hay algo que se llama temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es genético, se ha descubierto a través del proyecto del genoma humano, lo cual decía la Biblia desde hace miles de años, que se transmiten características físicas, biológicas y espirituales de generación en generación. Eso se puede ver en el libro de Levítico, después se repite en Deuteronomio. Pero la ciencia después de 1000 años dice: ¿qué creen? Nos dimos cuenta de esto, eso ya lo decía la Biblia. En el proyecto de genoma humano, se descubre que se transmiten de generación en generación características biológicas, pero también características que tiene el ser humano intrínsecas, como es el temperamento, que son ciertos rasgos naturales de cómo alguien reacciona a las circunstancias. Eso es genético, se nace con eso. ¿Alguien puede modificar su temperamento? ¿El temperamento se puede cambiar? No, no, y no. Cada persona nace con cierto temperamento primario y otro temperamento secundario. Se nace con eso es genético. Cada quien tiene una tendencia natural genética de cómo se comporta. Hay personas que desde que nacen son de cierta manera. Hay algunos bebés que incluso son más extrovertidos, más gritones, leche. Y hay otros bebecitos que son más tranquilos. Y luego ni habla ¿qué le pasa? Ya nace con un temperamento. ¿Qué es el carácter? El carácter no es lo mismo que el temperamento. El carácter se puede desarrollar, se puede construir. Y el carácter puede estar sobre el temperamento, puede controlar el temperamento. El carácter sí se puede desarrollar, sí se puede construir. Y está la personalidad. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es la proyección externa que doy de mi persona. Puede haber alguien que tenga un temperamento muy colérico y no ha trabajado en desarrollar su carácter, pero ha desarrollado ciertas técnicas para proyectar algo diferente. Y entonces, aunque sea 100% colérico, que no ha trabajado en su carácter, lo que otros pueden ver en él es un encantador, pero ya después, cuando los demás lo van conociendo, dirán:
me dieron gato por liebre, o me dieron coneja por gata. Entonces ahí hay técnicas de manipulación. Si el sujeto reconoce que tiene cierto temperamento natural, entonces tendrá que trabajar en su carácter. Tiene que recurrir a Dios para que haga trabajo en su persona, para que éste pueda empezar a crecer en su carácter, y eso lleva lágrimas, lleva trabajo, lleva oración, lleva mucho esfuerzo, para que su carácter crezca, y entonces pueda administrar y controlar tu temperamento. Hay mucha gente que quiere agarrar el atajo, el camino fácil, el camino rápido. ¿Qué es esto? Hay personas que creen que leyendo un libro, Las 48 leyes del poder, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y aprenden ciertas técnicas de manipulación, realmente no han crecido en carácter, son técnicas de manipulación para que con su personalidad proyecten algo diferente, por eso muchas veces en la personalidad proyectan algo que no es, y ahí están las mujeres y caen y caen y caen y tropiezan de nuevo con la misma piedra. Y luego dicen, es que tiene una personalidad tan encantadora. El secreto es no enfocarse en la personalidad, es enfocarse en los rasgos de carácter. Ver si la persona se mueve con principios, es íntegro a su palabra, controla su temperamento, habla bien de los demás. Porque si no se observan los rasgos de carácter, el enfoque hacia la persona se hace basado en la personalidad, el observador podría obtener gato por liebre, y ya cuando el observador está con la persona, ¡oh sorpresa! ¿Qué me dieron? ¿Qué pasó? Me dieron gato por liebre, ni gato es. ¿Cuáles son los temperamentos? Hay 4 temperamentos esencialmente, es genético, no es modificable. Colérico. Tienen cierto empuje, tienen cierto liderazgo natural, no es que solo ellos puedan ser líderes, tienen ciertas características de liderazgo natural. El colérico es ese que llega y dice al topón, ese que llega al castigo, gente de empuje al objetivo. Pero tiene que de repente es demasiado duro, inflexible, puede llegar a ser un dictador. Si hay algo le gusta el reto, se crece, pero de repente se le pasa la mano. Puede llegar a emplear el maltrato hacia los demás, con mucha fuerza, la manipulación y la violencia. Melancólico. Es un temperamento que está más conectado a las emociones, generalmente son personas más emocionales, puede ser gente que le gusta mucho el detalle, está muy conectada a las emociones, le gustan las artes, la creatividad. Cuando una persona ve algo así, esa persona ve algo más profundo, son personas más introvertidas. Puede ser muy leal, como está tan conectado a las emociones puede dramatizar las cosas. El dramatismo puede ser demasiada exigencia. Muchas veces les cuesta mucho trabajo creer que Dios los ama porque profundizan tanto. Un melancólico se mete mucho a sus emociones. Flemático. Este temperamento muchas veces es muy analítico. Por ejemplo, hay gente que dedica a temas de programación, y el flemático analiza muy bien todo, revisa muy bien todo. Es gente que puede ser muy tranquila, introvertida, todo lo analiza. El lado negativo de este temperamento cuando no se controla es que tanto análisis produce parálisis. Muchas veces le cuesta tomar decisiones. Sanguíneo. Tiende a ser el alma de la fiesta, es el típico temperamento que llega a un lugar, y ya se hizo amigo de todos. Habla, mueve. Pueden ser muy buenos para enganchar. Llegan y echan el verbo. Su lado negativo es que le cuesta mucho trabajo cumplir sus compromisos, dar seguimiento. Puede enganchar fácilmente, pero de ahí puede pasar a ser hablador. Le cuesta trabajo dar seguimiento y aterrizar, debido a que le gusta la bulla. ¿Cuál es el mejor temperamento? Ningún temperamento es el mejor, y ningún temperamento es mejor que otro. Dios nos hizo con características y temperamentos diferentes. Existe algo que se llama interdependencia. Todos los temperamentos son necesarios, no hay uno que sea el mejor. Realmente, necesitamos de todo tipo de temperamento. Por ejemplo, en una organización, si alguien va a vender, se necesitaría un sanguíneo. Y si alguien va a ejecutar lo que se vendió, se pondría un flemático, pero para crear branding y el diseño de la organización para hacer la estrategia, se requeriría un melancólico. Y alguien que esté coordinando y dando iniciativa al objetivo, se necesitaría un colérico. Es importante organizar a los temperamentos de modo tal para que puedan funcionar eficazmente. No hay mejor temperamento, todos se necesitan y complementan. Podemos tener más de un temperamento. Podemos tener un temperamento primario, y un temperamento secundario.
O incluso podemos tener los 4 temperamentos en diferente grado. De hecho, lo mejor sería estar muy equilibrado en los temperamentos. Es posible que antes de conocer de las cosas de Dios, el temperamento pueda dominarnos. Debemos tener cuidado del temperamento, porque así como nacimos con él, según sea el tipo, puede llevarnos al extremo. Y pobre de la gente que nos rodean. La gente que nos rodea puede sufrir las consecuencias según el temperamento. ¿Cuál es tema? Que si no tenemos desarrollo de carácter, y no deseamos ser como Jesús, vamos a ser así al extremo. Ahora, ¿cómo funciona el carácter? El temperamento se nace con él. Y puede la persona quedarse diciendo toda la vida, así soy, así soy, así soy. O puedes tomar el llamado sobre llamados, que es desarrollar carácter y ser como Jesús. ¿Cómo desarrollas carácter? El carácter debe entrenarse para crecer en carácter. El cambio, el crecer y desarrollar el carácter, está en entrenar. Se necesita dominio propio y fuerza de voluntad para lograrlo. Cuando una persona desarrolla el carácter, obtiene dominio propio, y si la persona busca ser como Jesús, entonces no importa qué temperamento quiera dominarlo, porque el carácter va a modular, y va a frenar al temperamento que quiera dominar al sujeto. El carácter sujeta al temperamento. Cuando una persona dice, tiene un carácter muy fuerte, y por eso se enoja, está mal dicho. Lo correcto es, tiene un carácter débil, por eso su temperamento lo domina. Cuando una persona crece en carácter, puede controlar y sujetar sus temperamentos, para evitar que estos lo dominen, o que su temperamento lo domine. Un temperamento mal controlado por falta de carácter, puede echar a perderlo todo. El que tengamos un temperamento que nos cueste trabajo dominar, no nos condena, al seguir a Cristo. Necesitamos dejar que Cristo trabaje en nuestro carácter. Y esto no es fácil, se tiene que orar mucho, llorar, clamar, y hacer catarsis. Y entonces el carácter comenzará a crecer. Cuando el carácter crece, puede modular los temperamentos, o al temperamento. Podemos fallar mucho a causa del temperamento, pero podemos crecer como personas espirituales trabajando en el carácter. Con ayuda del carácter podemos utilizar y dar lo mejor de cada temperamento. Entonces cuando se crece en carácter, el carácter nos puede ayudar y modular los temperamentos. Y ahí es cuando empieza a haber una persona equilibrada y balanceada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender en qué temperamento o temperamentos nos movemos. Si una persona no puede controlar su temperamento, o sus temperamentos, serán un caos emocional para sus seres queridos, para él mismo, y será propenso a dañar emocionalmente a quienes los rodean, y a los que ama. Una persona puede esforzarse tanto en construir, pero después al dejarse gobernar con sus propias manos, indecisiones, falta de acción y reacción, emociones negativas y palabras, en un arranque, en un impulso, en una mala contestación se destruye todo, y se hace daño a él mismo, y a los demás. Una persona después de prometer tanto y no hacer nada, ya la gente ni le cree, debido a su inconsistencia. Lo malo no es el temperamento, lo malo es seguir echándole la culpa a los demás. Tenemos que entender que hay que dejar que Dios trabaje en nuestro carácter para obtener dominio propio, para empezar a dejar de decir así soy. Cuando comenzamos a seguir a Cristo, debemos aferrarnos a ya no ser así. El que vengamos de allá, no quiere decir que tengamos que darnos ahí toda la vida. Debemos decir así era, pero ya me di cuenta que sí me doy cuenta. Es responsabilidad propia dejar que Dios desarrolle nuestro carácter. Hasta que el Señor nos llame a su presencia, debemos seguir desarrollando el carácter. No importa el temperamento, o los temperamentos que la persona tenga. Si el carácter está desarrollado, empiezo a ser el mismo en todos lados. Y entonces empieza a haber consistencia e integridad. Y la personalidad que se proyecta es íntegra, es coherente y congruente. Y entonces lo que ves es lo que hay. Y entonces la expresión que se hace así al exterior, no es manipulación, no son truquillos manipuladores aprendidos, sino simplemente, en la personalidad que se ve, hay un temperamento controlado atrás gobernado por un carácter, por un trabajo personal, un trabajo realizado por el Espíritu Santo, que ha hecho en la vida de la persona, y entonces lo que ves es lo que hay. Y eso se llama una persona congruente, que lo que proyecta en su realidad está respaldado por su carácter.
y un trabajo consistente, en su temperamento, eso se llama congruencia. Cuando seas un líder congruente, la gente te va a seguir, porque lo que la gente va a ver en la persona, es congruencia. La gran mayoría de las personas optan por no tener un trabajo en sus emociones, no trabajar en su temperamento, y no desarrollar su carácter. Entonces el resultado será aparentar algo que no son, personas incongruentes. Nadie quiere estar con una persona incongruente. Entonces, es tiempo de tomar en serio el trabajo de Dios con tu persona, esforzarse en ser como Jesús. En el camino el que se aferra se va a equivocar muchas veces, se levanta y luego se sigue aferrando a ser como Jesús. Y deja que Dios trabaje en sus emociones. Cuando se hace una ministración, es justamente cuando el Espíritu Santo está trabajando con el alma, el cuerpo, y el espíritu de la persona. La gente que se queda atrás, es gente que decide quedarse enana. Debemos tener cuidado de ser, y quedarnos como gente enana. Podemos tener una persona muy grande a nuestro lado, y nosotros seguir siendo enanos. Algunas letras musicales. Yo era un vago y ella era del cuadro de honor, las piedras rodando se encuentran. Debemos tener cuidado de sonreír ante los triunfos de los demás, pero por atrás podemos sentir inferioridad y la pequeñez. Ahí es cuando las emociones enfermas saltan, se manifiestan. La gente envidiosa siente envidia porque hay pequeñez. Debemos reconocer que somos gente enana al lado de personas grandes. Debemos tomar una decisión de quedarnos enanos, igual, quedarnos estancados, o tomar la decisión por crecer. La persona tiene que tomar una decisión. Hacer la vida imposible a personas mejores que nosotros para rebajarlos a nuestro nivel. No ayudará en nada. La clave para avanzar es reconocer la pequeñez, decidir crecer, y entonces esforzarse para que Dios haga un gran hombre, una gran persona. Hay tantos hombres pequeños al lado de una gran mujer que nada más buscan hacerlas pequeñas por su inferioridad, problemas de inferioridad. Además, hay mujeres pequeñas buscando jalar a su hombre para que no crezca, por su inseguridad. La gente se vuelve grande cuando Dios hace cosas en ellos. Como personas es un error sentirnos inferiores unos frente a otros, lo más correcto es que cada quien debe esforzar por crecer. Así ni el uno ni el otro sentirán inferioridad. No debemos hablar mal de los demás cuando nos sentimos inferiores a otros. La persona debe dejar que Dios trabaje con ella. Y la persona debe aceptar que le falta ser como Jesús, y ponerse realmente a trabajar en su persona, no solo aparentar. Problema milenario de los matrimonios y de las relaciones interpersonales. Si alguien quiere construir una relación, ésta debe darse cuenta de que tiene que trabajar en su persona, dejar el Espíritu Santo empiece a cambiar sus emociones, pensamientos, para que crezca en dominio propio y tener carácter. Eso implica esfuerzo, compromiso, sudor, lágrimas. Implica dejar que Dios haga una operación muy profunda en su persona y en su interior. Algo que destruye las relaciones es creer que una relación va a ser perfecta si la otra persona cambia, no le gusta cómo se viste, cómo habla, lo que come, no le gusta cómo es. Si la otra persona cambiara, el que espera el cambio estaría feliz. Si una pareja se echa la bolita uno al otra, la culpa uno al otro, algo como, si tú no cambias yo tampoco. Hasta que tú cambies, cambio matrimonios de años echándose la culpa uno al otro. Si tan solo cambiara, si me hablara diferente, si fuera de esta forma, yo estaría feliz, el matrimonio estaría bien. Un matrimonio empieza a crecer, cuando cada quien se hace responsable de su vida. Y por cambiar. La responsabilidad de que el matrimonio cambie, es responsabilidad de ambos. Ambos deben cambiar su forma de pensar, de hablar, su forma de decidir, forma de conducirse, forma de tratarse. El objetivo y la responsabilidad de ambos debería ser crecer en carácter. Y buscar ser como Jesús, desarrollar dominio propio. Cuando cada quien se hace responsable de esto, el matrimonio va a cambiar. No debemos esperar a que los demás cambien para cambiar, alguien tiene que tomar la iniciativa, y si es por iniciativa propia de ambos, los resultados serán mejor. Es una decisión que diariamente tenemos que tomar, no debemos tirar la toalla por simples comentarios. Hay que usar el carácter, la responsabilidad. Tomar el papel de líder de mi casa, cada quien es responsable de su casa. Y esto no es solo un problema en el matrimonio, es en cualquier relación interpersonal.
El gran problema de los problemas, se resume en que si alguien tiene problemas para resolverlos, es que no se gana nada echándole la culpa al mundo. Es tu responsabilidad. Bíblicamente Dios nos dio libertad, por esta razón cada quien es responsable. De acuerdo a la Biblia, lo que se siembra se cosecha. Si está llegando una cosecha, es porque algo se sembró. No debemos quejarnos ni ser reactivos ante las circunstancias, hay que enfrentar con carácter cada situación para evitar consecuencias. Cada quien es responsable de lo que cosecha. La gran mayoría de las personas viene así echándole la culpa al otro. Todos echándose la culpa al otro no van a cambiar. Debemos dejar que Dios nos cambie, dejar que Dios trabaje con nuestro temperamento. Dejar que el Espíritu Santo transforme el carácter. Se debe llorar lo que se tenga que llorar, gritar lo que se tenga que llorar. Pedir perdón y perdonar a la persona lo que se tenga que perdonar. Se trata de esforzarse y de ser valiente. Todo mundo quiere el beneficio de una vida de carácter, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere esforzarse para desarrollar el carácter como Jesús. Cuando los pastores ministran lloran, porque dejan que el Espíritu Santo siga trabajando en el carácter. Porque en el momento que alguien dice ya estoy en otro nivel, le ganó la soberbia, no somos obra terminada. Necesitamos que el Señor siga desarrollando el carácter, y siga puliendo. La única forma que tu personalidad sea congruente con tu temperamento y tu carácter es que dejes que Dios trabaje contigo. Hay que dejar de echar la culpa y poner pretextos, crisis, economía, pastores, esposa, jefa, jefe, etc. Los únicos responsables por nuestras vidas somos nosotros mismos. Vas a tener el resultado de lo que decidas esforzarte y trabajar con todo tu corazón. Hay gente que lleva años de cristianos, y no les da pena, años nomás sentado allí en la silla. No tenemos el poder para cambiar a una persona, pero sí el poder para cambiar nosotros. Además, tenemos el poder para pedirle a Dios que nos cambie, y para empezar a hacer cambios en nuestra persona, porque no podemos cambiar a la gente. Y la otra persona no tiene poder para cambiar a la otra persona. No se va a poder, debemos dejar de intentar cambiar a la gente. Tenemos el poder para pedirle a Dios que nos cambie, y empezar a aferrarnos a cambiar como persona. Si algún cristiano cree que viniendo los viernes y los domingos ya estuvo, no, está muy chavo. La persona debe comprometerse con su trabajo personal para darse cuenta que es su responsabilidad. El músculo crece según tanto se vaya al gimnasio. Algunas personas entrenan hasta 2 veces al día, invierten en su proteína, en su alimentación, y andan bien. No se trata de ir de vez en cuando al gimnasio cada 8 días, no se trata de estar en el mejor gimnasio, eres tú. Se trata de la persona. Hay gente que a la hora de entrenar se queda comiendo palomitas al fondo, y luego se preguntan por qué nunca cambian. El que quiere azul celeste que le cueste. ¿Qué es lo que hace alguien si quiere bajar de peso? Cambia su alimentación, deja de comer churrumais, chetos, tacos de canasta y tortas de tamal. Cuando alguien quiere bajar de peso, es muy lógico. Esta tiene que cambiar lo que hace, cuando quiere mejorar su cuerpo. Tiene que cambiar lo que hace, tiene que ir al gimnasio, es lo mismo. Por eso la pregunta no es, ¿dónde está el Dios de Elías? Pregúntate dónde están los Elías de Dios. ¿Dónde está esa gente comprometida con Dios que dice, no me voy hasta que me cambies, no me voy hasta que me cambies? A todo se invierte tiempo, hay que invertir, las cosas más pequeñas. Por lo regular, necesitan más tiempo. Para obtener resultados de Dios en la vida, hay que invertir en Dios. Es que yo solo vengo los domingos, ¿qué tan rápido quieres que Dios lo haga en ti? Así como dedicas invertir tu tiempo, tu esfuerzo, esforzarte. Y todo. Esos son los resultados que vas a obtener. Se debe invertir a diario. Que este año tu dominio propio y tu carácter crezca para dejar de comportarse de un modo infantil. Hay gente adulta que se comporta infantilmente, esfuérzate y sé valiente, comprométete con Dios y dile, Señor, hazlo en mí. Debemos darnos cuenta de una vez que la fórmula de echarle la culpa a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, al presidente, no sirve. Muchos llevan años echándole la culpa al que va pasando, eso de nada sirve. Se debe decidir entrar al gimnasio de Dios para crecer.
Solo hay una forma de construir el cuerpo, y los fisicoculturistas lo saben, entrenando diario, entrenan su alimentación y van a diario, entrenando, invirtiéndole, hasta 2 veces al día. No debemos ser diferentes invirtiéndole 1 hora cada 8 días, no te engañes, tus compañeros van a estar así creciendo. Y tú vas a estar así el que está atrás del gimnasio comiendo palomitas, y todavía dices, ¿quién sabe por qué mi cuerpo no cambia? Sí, yo ya tengo 2 años viniendo. Por eso cuando la gente llega a la congregación el pastor les dice, esta es una experiencia con el Espíritu Santo, es tu responsabilidad lo que te llevas, es tu responsabilidad construir tu experiencia con el Espíritu Santo, la mesa está servida, si tú no quieres comer es tu responsabilidad, por amor a ti, por amor a Dios, por amor a los tuyos, haz algo, quizás tú dices es que yo estoy bien, pregúntale a tu familia, ya quítate ese autoengaño de decir el que está mal es él, el que está mal es ella, si ella cambiara ya voy a ser feliz, debemos dejarnos de esos autoengaños. Deja que Dios trabaje en ti, y te cambie, inviértele, no sé por qué es tan fácil entender otras cosas y no en el desarrollo de Dios en tu carácter, para los solteros. Si alguien está soltero, o tiene un familiar soltero, la clave en el soltero es no fijarse en su personalidad de la otra persona, es fijarse en los rasgos del carácter. Porque la personalidad puede aparentar ser gato, resultar liebre, y la liebre resultar conejo.